Gloria a Dios. Nos reunimos hoy para llevar el mensaje de salvación a las almas necesitadas. Para ello, tengo mi Biblia abierta en el Salmo 102, versos 18 al 22, que dice: se escribirá esto para la generación venidera, y el pueblo que está por nacer alabará a Jehová, porque miró desde lo alto de su santuario. Jehová miró desde los cielos a la tierra para oír el gemido de los presos, para soltar a los sentenciados a muerte, para que publiquen en Sión el nombre de Jehová y su alabanza en Jerusalén, cuando los pueblos y los reinos se congreguen en uno para servir a Jehová. Este texto se da en respuesta a una oración que hiciera el salmista en el Salmo 79, verso 11, que dice: llegue delante de ti el gemido de los presos, conforme a la grandeza de tu brazo, preserva a los sentenciados a muerte. Dice el Salmo 33, versos 13 y 14: desde los cielos miró Jehová y vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Y dice en el Salmo de Job: porque Él mira hasta los fines de la tierra y ve cuanto hay bajo los cielos. Cuando Dios miró, vio a todos los hombres, desde Adán hasta el último que ha de nacer. Él ve todo debajo del cielo, y dice que en su mirada, Ezequiel escribe en el capítulo 22 y el verso 30: y busqué entre ellos hombre que hiciera vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Dios buscó un hombre que hiciera vallado y no lo halló. Como dice que todos pecaron, todos se habían extraviado, justo no había ni aún uno. Encontramos entonces que Dios mira a la humanidad bajo un estado de condenación, bajo un estado caótico, pues lo que recaía era la condenación sobre todos nosotros. Vemos entonces lo que es la ley y el pecado. En Romanos capítulo 6, verso 23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Siendo entonces la paga del pecado, quiero enumerar entre muchos textos algunos que demarcan cosas por las cuales muere espiritualmente el ser humano. Y tenemos los que se inclinan ante otros dioses. Deuteronomio capítulo 17, verso 2 al 5 dice: cuando se hallare en medio de ti, en alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Jehová tu Dios, traspasando su pacto,
que hubiere ido y servido a dioses ajenos y se hubiere inclinado a ellos, ya sea al sol o a la luna o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido, y te fuere dado aviso, y después que oyeres y hubieres indagado bien, la cosa pareciera de verdad cierta, que tal abominación ha sido hecha en Israel, entonces sacarás a tus puertas al hombre y a la mujer que hubiere hecho esta mala cosa, sea hombre o mujer, y los apedrearás, y así morirán. Los homicidas. Deuteronomio 19, versos 11 y 12. Pero si hubiere alguno que aborreciere a su prójimo y lo acechare, y se levantare contra él, y lo hiriere de muerte, y muriere, si oyere a alguna de estas ciudades, entonces los ancianos de su ciudad enviarán, y lo sacarán de allí, y lo entregarán en mano del vengador de la sangre, para que muera. El que maldice a su padre y a su madre. Levíticos 29. Todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Los adúlteros. Levíticos 20, verso 10. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Los secuestradores. Deuteronomio 24:7. Cuando fuere hallado alguno que hubiere hurtado a uno de sus hermanos, los hijos de Israel, y le hubiere esclavizado y le hubiere vendido, morirá el tal ladrón, y quitarás el mal de en medio de ti. Notemos entonces entre muchos textos estos cómo el ser humano estaba preso del pecado y con sentencia de muerte por la ley. Dice que Dios miró a la tierra y se maravilló al no hallar un hombre que pudiera entonces ponerse en la brecha, como dice Isaías en el capítulo 59, versos 16 y 17. Y vio que no había hombre y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese, y lo salvó su brazo y lo afirmó su misma justicia, pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. Oh, porque no había ningún mediador cualificado. Entonces Dios trajo salvación, lo salvó su diestra, su mismo brazo. Oh, alabado sea el Señor. El Señor entonces dice a través del profeta Isaías, capítulo 33, versos 22, porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, él mismo nos salvará. Gloria a Dios. 700 años antes de nacer Cristo, entonces Dios dice a través del profeta anunciando al pueblo: por tanto, el mismo Señor os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Por eso el ángel le dice a José: oh, María dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Y esto es el cumplimiento de lo que dijo el profeta cuando dijo: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo,
y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Gloria a Dios. Una vez Dios en la tierra, nacido de la Virgen María, empieza su ministerio y su anunciación. Empieza la misión de salvar al hombre, de salvar a un hombre que no tenía salvación, de salvar y rescatar a un esclavo que era imposible rescatarlo. En la tierra él no encontró a uno que pudiera ponerse en ese trabajo o fuera digno de hacerlo, pero él mismo estaba aquí para hacer esa misión, para hacer ese trabajo. Y por eso dice el Señor a los pueblos judíos: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Si usted no cree que ese Jesús es el mismo Dios que está en los cielos, es ese Padre eterno, usted morirá en sus pecados, porque hay que creer, porque Él es Dios manifestado en carne. Gloria a Dios. Y estando en su condición humana, el Señor dice a sus discípulos: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Gloria a Dios. Cuando el Señor al final de su ministerio va hasta el monte Getsemaní a orar, como lo dice en San Lucas capítulo 22, verso 40 al 42, dice que cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Gloria a Dios. Luego de aquel huerto lo sacan preso y lo llevan a la cárcel, a la prisión, como cualquier criminal, porque era un hombre santo, él era puro, no era digno de esas cosas. Pero el hombre pecador siempre ha tenido sus ojos vendados, pero Dios lo permite así para poder empezar a hacer una obra de rescate hacia el hombre. Estando allí, he llevado a un juicio en el que Pilato le dice al pueblo: no hallo ninguna culpa en este hombre es inocente. Pero el pueblo decía: no, crucifícale. Como Pilato entonces tenía la costumbre de soltar a un preso cada año, sacó a Barrabás, un hombre que estaba sentenciado por homicidio y sedición en el pueblo, y lo puso al lado de Jesús y le dice al pueblo: ¿cuál queréis que os suelte? Y el pueblo dijo: soltad a Barrabás. Y entonces dice Pilato: ¿y Jesús qué? Y dice: crucifícale, crucifícale. Entonces Pilato entregó a Barrabás al pueblo y entregó a Jesús para ser crucificado. Oh, ese Dios que desde los cielos miró para soltar a los presos, para sacar a los encarcelados de la prisión. En aquel día estaba sacando el primero, ese era Barrabás, y detrás de Barrabás salimos todos nosotros también de esa prisión en que estábamos, esclavos del pecado. Aleluya, alabado sea el Señor. Cristo es llevado para ser azotado y llevado entonces al poste, y allí un hombre lleno de fuerza, un campeón de las arenas, tomó el látigo con el propósito de matar con los 40 azotes al hombre que habían condenado. Oh, pero ese hombre, ese campeón de las arenas, no sabía, no se imaginaba
que ese Cristo que iba a azotar era el campeón del Gólgota, era el campeón más grande del universo. Gloria a Dios, varón de dolores, experimentado en quebrantos. Oh, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Por cárcel y por juicio fue quitado. Su generación, ¿quién la contará? Alabado sea el Señor. Y el Señor recibe los 40 azotes con unos látigos que en sus puntas tenían pedazos de hierro y de bronce. Donde caían abrían la carne. Las espaldas del Señor fueron abiertas, fueron hechas pedazos por tus pecados y por los míos. Gloria a Dios. Luego es llevado allí hasta el monte de la calavera, llamado el monte Gólgota. Allí el Señor es crucificado en medio de dos ladrones. Estos dos ladrones representan a toda la humanidad. Allí la humanidad no ve más que a Cristo y dos ladrones, pero esos dos ladrones están representando a toda la humanidad. Usted está representado por un ladrón de esos. Usted está representado por el que creyó o por el que se perdió. Ambos ladrones eran delincuentes comunes. Ambos hombres al principio rechazaban al Señor. Y un ladrón le dice al Señor: si tú eres el Cristo, bájate de esa cruz y sálvanos a nosotros. Entonces vemos que este hombre cree, le pidió que lo salvara. Así tal vez usted esté creyendo y usted le esté pidiendo que le salve, pero no estás confiando como debes hacerlo, ni estás buscando la salvación como Dios quiere que la busques. El otro ladrón entonces se dirige a este y le dice: ¿ni aún temes tú a Dios? Este ladrón que se salva vio en Jesús a Dios, vio y creyó que Él era Dios. ¿Ni aún temes tú a Dios? Estando en la misma condenación, este ladrón reconoce que estaban bajo la misma condición de condenación, y este ladrón no hizo lo que hacen muchos, que dicen que son buenos, que ellos no se merecen ningún castigo, que por qué les vino eso si eran tan buenos. Este ladrón reconoce su condenación y dice: ningún mal hizo. Este ladrón cree que Jesús era santo y dice: nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos el pago que merecen nuestros hechos. Este ladrón entonces cree que él recibe el pago que se merece, pero que Cristo no se merece ese castigo. Y entonces le dice al Señor: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dice: oh, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. El ladrón creyó que Cristo tenía un reino más allá de este mundo. Oh, y Cristo lo recibe en su reino. Cristo lo recibe en ese seno de Dios. Aleluya. Allí había un ladrón salvándose por creer en Jesús como debe creer. Aleluya. Allí había un ladrón representando a todo el que se salva. Gloria a Dios. A su nombre sea la gloria. Bendito es el Señor. La muerte de Cristo nos trajo cosas muy importantes.
La humanidad no ve más que un hombre, varón de dolores, experimentado en quebranto. La humanidad mira a Cristo con lástima, pero los dignos de lástima somos nosotros, no Cristo. Cristo el Señor, antes por amor y misericordia a nosotros, vino y se ofreció en nuestro lugar. ¿Qué se dio allí entonces? ¿Qué nos trajo la muerte de Cristo? La muerte de Cristo nos trajo, en primer lugar, la sustitución. Significa que Cristo murió en el lugar de los pecadores. Términos usados en lugar de, en beneficio de. Cristo murió en tu lugar, en beneficio tuyo. Por eso Él es el único que te puede salvar, porque fue el que murió por usted, tomando el lugar, la cruz tuya, porque esa cruz donde a Cristo crucificaron era la cruz tuya. Esa era la cruz de Barrabás, pero Cristo la tomó en su lugar, aleluya. Entonces tenemos unos resultados por la sustitución. Los pecados son quitados. Cristo tomó el lugar de Barrabás y los pecados de Barrabás fueron quitados. En segundo lugar, la redención significa A. Pagar el precio del rescate. Como dijo el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 2, verso 1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismos destrucción repentina. B. Sacar de la plaza del mercado de esclavos. Dice el apóstol en Gálatas capítulo 3, verso 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. Gloria al Señor. Cristo nos sacó de la plaza, del mercado de la esclavitud, de esa plaza donde se mueve el licor, donde se mueve la droga, donde se mueve el vicio, donde se mueve la prostitución, y allí vivíamos esclavos. No éramos capaces de librarnos de todo eso, pero Cristo nos sacó de la esclavitud, de esa plaza, de ese mercado. Gloria a Dios. Y sé efectuar una liberación completa, como lo dijo el Señor en San Mateo capítulo 20, verso 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y nos quedan entonces los resultados: que la paga del pecado queda cancelada y queda el pecador liberado de todas las consecuencias del pecado. Alabado sea el Señor. Tercero, reconciliación. Significa que el estado por el cual el hombre estaba enajenado de Dios se cambia, de modo que ya puede ser salvo, como lo dijo el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 5, verso 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dice en Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Aleluya. En cuarto lugar, la propiciación. Es la necesidad a causa de la ira de Dios. Romanos capítulo 1, verso 18 dice el apóstol Pablo: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y
Y en 1 Tesalonicenses 1, versos 9 al 10, dice a los tesalónicos: porque ellos mismos cuentan de la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y como dijo el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 2, verso 2, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Gloria al nombre de Jesús. Medios utilizados, la sangre de Cristo, aleluya. Como dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, verso 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a fin de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y en quinto lugar, juicio del pecado. Significa la muerte de Cristo tornó inoperante y abolió legalmente el poder dominador del pecado por naturaleza. Como dijo el apóstol en Romanos capítulo 6, verso 1 al 10, ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Gloria al Señor. Quedándonos entonces estos resultados, la posibilidad de vivir una vida santa mediante el poder del Espíritu Santo. Oh estimado oyente, yo te voy a hacer una invitación en este mensaje para que recibas a Cristo en tu vida. Recibe a aquel del que dice la palabra que el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte en una cruz. Aleluya. Y como dice la palabra, sepultaos con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. Aleluya. Por lo cual Dios también
le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aleluya, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Mas que dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Estimado oyente, hoy en esta mañana, en este momento que escuchas este mensaje, esta palabra, o sea en la noche que lo escuches, yo te invito para que hagas un alto en el camino y mires a Dios, el único que pudo solucionar el problema. Como el pecado no se podía perdonar, sino que tenía que sufrir las consecuencias, tenía que recibir la paga del pecado en la muerte. Entonces Dios se decidió y vino y murió en una cruz por usted. Tomó el lugar tuyo, Él fue la sustitución, Él es tu Redentor. Así que medita en ese Dios de Israel que es nuestro Redentor.